La escuela no tiene la culpa. Te hago una comparación porque me llegó, entre otras tantas cosas, una frase que me parece que grafica lo que estamos transitando en estas semanas en las escuelas, tanto estatales como en muchas también privadas. Echarle la culpa a la escuela por la violencia es como echarle la culpa al termómetro por la fiebre. La escuela es receptáculo, es recipiente de todo lo que ocurre en la sociedad. Un sacerdote amigo en alguna oportunidad me dijo, y cuánta razón tiene, que en la escuela los problemas y las dificultades de la afuera no piden número ni permiso para entrar, entran de prepo. Por un lado, esto es muy positivo porque genera que la educación, entendida como una cosa global, integral, pueda tener ese indispensable diálogo entre lo académico, lo cultural y lo social. Pero en este tipo de cuestiones, cuando aparecen los genios desde determinados medios de comunicación, líderes políticos y religiosos, o bien psicopedagogos, licenciados en gestión, que desde escritorios limpios dan soluciones, les falta algo, por no decir bastante, de calle escolar, de recorrer la calle de la escuela y la calle del ámbito en el cual la escuela se desarrolla y despliega todo su potencial. No podemos omitir esta referencia, porque hoy la escuela, y perdoname el término, no te ofendas que voy a utilizar, la escuela vive hoy en el medio de nuevas dictaduras. La dictadura del que todo es igual, nada es mejor. La dictadura de que el esfuerzo y el mérito no valen. La dictadura de que la autoridad es cosa del pasado y es de facho y es tiránica. La dictadura del que da lo mismo estudiar que no hacerlo. Total, te doy un trabajito y aprobás la materia. La dictadura de la familia que como no puede educar, orientar o guiar a los propios hijos que trajo al mundo, le pasa el pagaré a la escuela. La dictadura de los gobiernos que lo más brillante que se les ha ocurrido en los últimos 40 o 50 años para promover la familia es generar la asignación universal por hijo. Darte unos pesitos para que te calles y te quedes tranquilo. La dictadura de algunos líderes religiosos que hablan desde un púlpito, pero en la práctica, cuando llega el momento, absorben y rompen con esa absorción también matrimonios y familias. La dictadura de los gremios que miran para otro lado porque dice, este tema no es mío, este tema lo tiene que resolver papá Estado. La dictadura del divertimento, sin sensación, chabacano. Eso sí, muy serios cuando hablan de este tipo de cuestiones y pasan de una noticia gravísima, como es la violencia, en la escuela no. La violencia que el termómetro de la escuela detecta. La violencia viene de afuera, pero bueno, se rasgan las vestiduras, miran para otro lado y saltan de una noticia como eso a que Boca le ganó a River con un penal por 1-0 y no se sabe si fue penal o no el que le hicieron al defensor de River faltando 2 minutos. Van salpicando y en la cucaracha que tienen en la orejita le van diciendo seguí o pará según como el número del minuto a minuto y del ranking les vaya marcando. Eso también son dictaduras. Entendiendo por dictadura, no me lleves a los de los 70, entendiendo por dictadura aquello que se acepta, ya sea por temor o por comodidad. La dictadura del divertimento, te decía. Hoy por hoy tenés todo al alcance de la mano. Tenemos todo al alcance de la mano. Pero bueno, lo tenés. Pantallas. ¿Querés un sonajero para el nene? Ahí está el celular. ¿Querés dejarlo tranquilo al nene para que no moleste? Ahí tenés la Play. ¿Querés dejarlo al nene tranquilo? Bueno, que vaya con los amigos y que haga el UPD, porque bueno, pobrecito, el último día o el último primer día, y que llegue borracho al colegio. No hay problema, después yo lo voy a buscar y lo banco.
¿Querés divertimento? Bueno, tenés el viaje a Bariloche. La familia que se ha retirado de su protagonismo. Dicen, y esto creo que lo dije el miércoles pasado, dicen los tratados internacionales, no lo digo desde un punto de vista religioso, también lo dicen las religiones, pero dicen los tratados internacionales que tienen característica o categoría supralegal, es decir, están a la altura de nuestra Constitución, que la familia es el agente natural y primario de la educación de sus hijos, es decir, papá y mamá, progenitores, referentes parentales, son los primeros responsables en la educación de su hijo, es decir, el primer no, el primer límite, el primer reto, la primera felicitación, el primer agradecimiento, el buen día, el por favor, el gracias, el permiso, todo eso, si sos religioso, la oración, las oraciones, todo eso se aprende y se inicia el aprendizaje en la casa. La socialización empieza en la casa. El primer grupo donde el pibe se socializa, más allá de que cada vez, para mí espantosamente, cada vez hay salita de uno, salita de dos. Ahora voy a hacer un paréntesis en eso. El primer espacio de socialización es la familia. Sus hermanos, si es que los tiene, sus primos, si es que los tiene, papá y mamá. Entonces, ¿por qué decía espantosamente salita de uno, salita de dos? Porque dentro de poco, a los 45 días después, ya te los van a dejar a los pibes. Y vos me dirás, y bueno, pero necesitan trabajar los dos. Estás a favor de la familia antigua, donde el hombre salía a trabajar y la mujer quedaba sacrificándose su futuro profesional. No, no digo eso. Habrá que buscar formas. No es la asignación universal por hijo. Habrá que buscar formas. Formas, estrategias. Para eso están los que estudian licenciatura en gestión, licenciatura en ciencias políticas. Tiene que haber. Si a mí se me ocurren varias, ¿cómo no se le van a ocurrir a todos aquellos que estudiaron 5 años de este tipo de carreras y que incluso son másters o doctores y escribieron tesinas, tesis y trabajos de investigación profundos? Entonces, la dictadura, estas dictaduras que yo digo encuentran su colofón ¿en cuál? En la dictadura del relativismo. Esta es la que engloba precisamente todas las otras dictaduras. ¿Por qué la dictadura del relativismo? Un término acuñado, perdóname si sos agnóstico, por un santo padre, por un papa, Benedicto XVI, por lo cual recibió, imagínate, críticas de todo tipo, le pegaron por derecha y por izquierda, pero cada vez tiene una mayor presencia este concepto, la dictadura del relativismo. ¿Qué es la dictadura del relativismo? Todo es relativo, diría alguien. No, espera. Primero, la negación de la verdad. Fíjate que se rechaza permanentemente la noción de una verdad firme sobre el hombre y sobre el mundo. El conocimiento es relativo, el conocimiento se construye, te dicen. Lo que es válido hoy puede no serlo mañana. Lo que esta sociedad determinó como válido puede no ser válido la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Esto puede ser real en las ciencias duras, no tanto en aquello que tiene que ver con lo ético y con lo moral. Hay verdades que evidentemente el hombre en su evolución ética y moral ha ido construyendo. Y luego de construida en su propia evolución, se transforman en normas de vida y no pueden ser cuestionadas. La negación de la verdad, uno de los primeros elementos del relativismo. El segundo, la tiranía del yo. Claro, se impone una idea en la que nada es definitivo. Entonces, lo moral queda reducido al capricho personal. Te lo digo en un tema muy básico. Todas las opiniones son valederas. Falso. Lo hemos dicho el año pasado aquí en Puertas y Llaves. El derecho a opinar es falso, es valedero. El derecho a opinar es valedero. Pero si lo que vos dices es un disparate, sigue siendo un disparate. No por eso te voy a encarcelar, no por eso te voy a
torturar, simplemente tendrás tu derecho a emitir opinión, pero si tu opinión es un disparate, seguirá siendo un disparate. El tercer elemento de esta dictadura del relativismo es la intolerancia disfrazada. Aquellos que defienden, aquellos que defendemos verdades absolutas, morales, excluyo las religiosas, suelen ser calificados como ¿qué? Como fundamentalistas o peligrosos para la democracia. Entonces tenemos ahí una intolerancia disfrazada, una intolerancia según cómo me venga. Si pensás como yo, estás de mi lado, soy tolerante. Si no, bueno, sos inhabilitado para opinar. ¿Por qué? Porque sos fundamentalista y sos peligroso para la democracia, para la vida en comunidad. ¿Cuál es la consecuencia social de esta teoría y dictadura del relativismo? La estamos viendo, una de ellas las estamos viendo en estos días, que se va a apagar en cualquier momento, se apaga esto, desaparece de los medios, pero el problema de la violencia sigue estando en las escuelas, ¿eh? Vamos entonces, ¿cuál es la cuarta característica? Las consecuencias sociales. Se llega a una tendencia a la superficialidad, hay falta de compromisos estables y se produce una crisis en la convivencia. Crisis en la convivencia. Hoy el gran problema que tenemos en las escuelas y que no te lo resuelve Internet ni la inteligencia artificial es la socialización. Es decir, han resuelto de manera equivocada, a mi humilde modo de ver, el problema académico diciendo no hay problema, lo aprende el año que viene, el año que viene, el año que viene, y así llegan a quinto año con 17, 18 años sin poder resolver una situación problemática o comprender un texto literario. Pero no importa, termina el nivel secundario, termina la educación obligatoria. Resolvieron lo académico por ese lado, lo que no pueden resolver es el fenómeno de la socialización. ¿Por qué? Porque hay una crisis en la convivencia a partir de la teoría o de la dictadura del relativismo, que es una de las consecuencias sociales. Y en la escuela, como te decía al principio, como los problemas no piden permiso para entrar, entran, es ahí donde se ve el conflicto. Lo puedes ver también en una fábrica, lo puedes ver también en un comercio, pero vos fíjate que el único ámbito en el cual por día tienen que convivir en promedio, dependiendo de la estructura edilicia de una escuela, alrededor de 700, 800 o 1000 alumnos, es prácticamente único. Y todos esos alumnos menores, todos esos alumnos con historias diferentes familiares. Imagínate cómo no va a explotar la violencia que viven esos alumnos fuera de la escuela en la escuela. Si es en la escuela donde el único lugar donde el pibe se anima a decir que tiene un problema intrafamiliar, y vos sabés a lo que me estoy refiriendo. Es en la escuela donde se anima a comentarlo, con aquel profe que le tiene confianza, con aquel tutor, con aquel directivo, donde él puede confesarse, donde él puede hablar. El bullying, ya hablaremos en otra oportunidad del bullying, ya hemos dicho algún trazo, también explota, se manifiesta en la escuela, es otra forma de violencia. Sin armas, pero violencia al fin. Entonces, ni que hablar de otras consecuencias, ¿no? Lo dejo como paréntesis, que también impactan. Cuando vos vas en contra de la vida, cuando matás al niño por nacer, cuando matás a los viejos porque no sirven y les ofreces la muerte digna, también estás dando un mensaje a la sociedad. Todo es igual, nada es mejor, la vida no vale nada si no sos productivo, al contrario, sos un gasto. Ojo, tanto para lo de izquierda, con su teoría neomarxista, como para los de derecha, donde la lógica del mercado, el que no produce, no come, no tiene por qué vivir. Y peor si todavía es un gasto al no producir. Hoy más que nunca, creo que como padres, como familias, tenemos que pedir perdón. Un perdón activo. Como decía una canción refiriéndose a las dictaduras de Sudamérica, de Iván Lins, ¿no? Pero hoy hay que pedir perdón también, por la cara angustiada, por la falta de abrazos, la falta de espacio, por tantos peligros a los cuales sometemos a los pibes, por la falta de amigos,
Hay familias que hoy hasta tienen dudas de mandar como hacíamos nosotros de pibes. Mi padre, mi madre, en paz descanse, ¿cuál era el motivo o el momento para encontrarse con los amigos? Yendo a la casa de un amigo. Hoy prácticamente eso, te puedo contar ejemplos, tristes ejemplos. La falta de abrigo, la falta de aire, la falta de acompañamiento, la falta de presencia, de lavarme las manos y de creer que en definitiva no es cosa mía. Espero, como dice la canción, que los días no sigan siendo así, porque creo que todavía tenemos tiempo. Soy Claudio Ramos, estás en el programa 253 de Puertas y Llaves, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Hoy es 22 de abril del año del Señor, hoy es 22 de abril del año 2026. Perdonen la cara angustiada, perdonen la falta de abrazo, perdonen la falta de espacio. Los días eran así. Perdonen por tantos peligros, perdonen la falta de amigos, perdonen la falta de abrigo. Los días eran así. Perdonen la falta de hojas, perdonen la falta de aire, perdón si no pude elegir. Los días eran así. Y cuando lo pasen en limpio, y cuando desaten los lazos, y cuando corten los cintos, vivan la fiesta por mí. Y cuando laven las heridas, y cuando laven el alma, y cuando laven el agua, laven sus ojos por mí. Y cuando broten las flores, y cuando crezcan las plantas, cuando recojan los frutos, prueben el gusto por mí.